buenas tardes, estimados y estimadas colegas del Colegio de Profesionales en Orientación y otros ambientes o ámbitos laborales que nos acompañan. Es un gusto saludarles y tener su acompañamiento en esta actividad el día de hoy, denominada Construcción de autoconcepto infantil y la influencia en el desarrollo vocacional. Para esta charla tenemos una invitada muy especial, una calidad de colega, de orientadora, que hemos podido invitar y que nos va a compartir este tema. A quien le doy la bienvenida es Erika Coto Aguilera. Adelante, Erika, bienvenida. Muchísimas gracias, David. Espero que estés muy bien y todos los colegas también en esta encrucijada tan particular que nos tocó vivir en este año. Muchísimas gracias a vos por el espacio, al Colegio de Orientadores, de verdad, por este tipo de actividades que de verdad son enriquecedoras. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un poquito de sensibilizarlos tal vez acerca de la importancia de la construcción del concepto infantil y la influencia que tiene en el desarrollo vocacional. Lo considero sumamente importante porque existe un mito o cierta idea de que el proceso vocacional o el desarrollo vocacional es solamente para los chicos y las chicas que salen de quinto año del colegio. Así, la cultura general, las familias, los educadores, los compañeros de trabajo, las maestras, los profesores piensan, uy, la parte vocacional tienen que trabajarla en noveno para que decidan si van a un colegio técnico o un colegio académico, o vamos a trabajarla en quinto año o en duodécimo para que los chicos decidan a qué universidad van a ir y dónde desean especializarse, qué carrera van a desarrollar. Entonces, sí, pues la gente lo ve prácticamente como un evento, piensan que el desarrollo vocacional es simplemente en ese momento se les explica a los chicos cuáles son esas opciones y de acuerdo con lo que a ellos les gusta y las opciones que les llama la atención, pues van a tomar esa decisión y pues no, el proceso vocacional es precisamente eso y hago énfasis, un proceso, no un evento. Entonces eso quiere decir que se da desde el nacimiento, desde la niñez hasta la jubilación y así va evolucionando de acuerdo con la etapa de desarrollo de cada persona. Voy a enfocarme en la construcción del autoconcepto infantil y la influencia en el desarrollo vocacional, precisamente porque mi área de trabajo es en primaria. Yo trabajo en primaria y nosotros tratamos de fortalecer muchísimo el autoconocimiento, ese descubrimiento personal de los niños desde la primera etapa, desde que ellos están en sus fantasías, que logren descubrir un poco cómo sus gustos tienen importancia en todas las decisiones que ellos van tomando a nivel educativo y por supuesto más adelante una elección laboral vocacional. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la orientación hace precisamente eso, potenciar el desarrollo integral de la población estudiantil y lo hace del desarrollo de procesos que propicien el autoconocimiento, el conocimiento del medio, la toma de decisiones con compromiso social para la planificación de un proyecto de vida y que eso tenga un propósito personal y social. Entonces, cada una de las etapas en las cuales los chicos se van desarrollando conlleva ciertas tareas importantes que le van a influir de forma significativa en su futuro. Y en el desarrollo vocacional no es la excepción. Es por eso que es muy importante pensar, digamos, desde los principios que tiene la orientación de prevención y de abordaje e intervención muy contextualizada de acuerdo a esa etapa de desarrollo, a las necesidades que esos niños están teniendo en ese momento. Entonces, no perder la perspectiva que aunque se esté en la primera infancia, sí es muy importante que desde el autoconocimiento se procure desarrollar esa parte del desarrollo vocacional, estimular ese descubrimiento de sí mismo para que la toma de decisiones futuras sea más sencilla, digamos. Entender primero que el autoconcepto es
el concepto que se tenga de sí mismo. ¿Qué opinión tengo de mí? La imagen que tiene una persona sobre sí misma, y esta engloba un conjunto de opiniones y de ideas y valoraciones y por supuesto sentimientos de cada ser humano sobre su propio yo, quién soy, cómo me siento, mi identidad de género, la forma en que se me eduque con respecto a la masculinidad, a la feminidad, mis tareas, el proceso de socialización, relaciones interpersonales, comunicación, o sea, todo ese conjunto de aspectos que intervienen en el desarrollo de un ser humano tienen una relación absoluta con el autoconcepto. Y el autoconcepto precisamente va a hacer referencia a esas características de los niños, tanto personales como sus habilidades, sus rasgos físicos, que es lo que por lo general ellos dicen, soy alto, soy moreno, me gusta el fútbol, me gusta mucho la robótica. Cuando están en la parte de la fantasía vocacional, siempre ellos tienden como aquello como que les llama más, les apasiona. Y también tiene que ver con la parte social, si son asertivos, si son empáticos, si son introvertidos, seguros o si son un poco más tímidos. Todo eso lo podemos ir observando en la dinámica del aula, en la dinámica de la educación. Vamos viendo cuáles chicos son un poco más inseguros a la hora de desarrollar alguna asignación, requieren de más acompañamiento del docente, de la docente, que les refuercen más, que les reconozcan, porque tal vez no haya una confianza. Eso es precisamente donde vamos a ir reflejando el autoconcepto. Tal vez no se perciben a sí mismos muy capaces, entonces dudan, hay duda en esa interacción. Y por supuesto, pueden verse en valoraciones positivas y negativas de sí mismos. Es por esto que en la primera infancia, en esa niñez de los 3 añitos a los 8 años, es fundamental que los adultos hagamos un acompañamiento positivo para que los niños y las niñas se perciban a sí mismas como personas capaces. Además, el autoconcepto está estrechamente relacionado con el autoestima, por supuesto. Es parte de sus componentes y es el primer paso para tener una autoestima positiva. Verme como una persona con capacidades, con habilidades y con características que pueden contribuir a mi propio desarrollo y al desempeño de mis relaciones personales y sociales. Debemos estar siempre como muy atentos de la formación que le damos a los niños y las niñas y contribuir para que este autoconcepto sea adecuado o positivo. De esta manera ellos se van a poder desenvolver con más soltura en diversas situaciones y tendrán una autoestima más sana. Si el infante, por ejemplo, se percibe con capacidades para enfrentarse a los retos, con habilidades y cualidades positivas, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Muy probablemente va a ser una persona adulta con una sana autoestima y capaz de hacer lo que se proponga. No se va a ver tan frenado por esa, eh, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? Eh, ese tipo de cosillas y cuestionamientos que los chicos tienen cuando son pequeñitos. Es que no quieren jugar conmigo porque no soy tan buena en el fútbol. Son situaciones reales que nos suceden en las escuelas y que uno ahí puede ir percibiendo cómo el niño se siente consigo mismo. Ahora bien, si por el contrario el chiquito se siente incapaz, con habilidades y capacidades negativas o insuficientes, pues tendrá un futuro con una autoestima un poco más baja y le va a costar conseguir esas metas y enfrentarse a los retos. Y probablemente no sea porque no tenga la capacidad, sino porque no cree tener la capacidad. Entonces, la formación del autoconcepto va a comenzar en la primera infancia, siendo esta una etapa crucial en el proceso de desarrollo y que se va a formar precisamente en estos primeros años. Va a tener una construcción de un autoconcepto inadecuado la persona con algunas características de superioridad o de inferioridad. Hay que ser equilibrados. Superioridad cuando son personas excesivamente narcisistas, negación, por ejemplo, no me pueden corregir, yo no me equivoco, cuestiona mucho el adulto, la persona, la figura de autoridad, el aislamiento, son características
de niños con un autoconcepto inadecuado, que se sienten que no los pueden corregir, que pueden hacer su voluntad. Y por el contrario, el autoconcepto inadecuado, porque se siente inferior, mucha timidez para la toma de decisiones, para el acercamiento con las otras personas, para el establecimiento de relaciones interpersonales, de amistad, de juegos, mucha timidez y por supuesto mucha complacencia. A muchos de nosotros nos pasa que hay niños que usted dice, uy, es fácilmente manipulable, es que hace lo que fulano o lo que todo el mundo dice. Probablemente sea para sentirse aceptado o para tener pertenencia en aquel grupo, en aquellos chicos, porque creen que solo así van a ser valorados. Entonces, desde ese momento vamos a percibir que ellos no están muy seguros de quiénes son, ni cómo se sienten, ni que tienen valía por sí mismos. Entonces, entender que el autoconcepto no es innato, que una persona lo va construyendo a través de su vida y principalmente por las experiencias que vive en su primera infancia, las valoraciones que hace de sí mismo con respecto a esas experiencias y cómo se desempeñó en ese momento y a través de las opiniones o valoraciones que recibe de las otras personas. Si el niño escucha que su madre o su padre, sus figuras de apoyo, usted es capaz, confía en sí mismo, lo invitan a tomar decisiones, no le resuelven la vida. Has visto, David, que hay papás que son extremadamente sobreprotectores, que le quieren resolver la vida a los chicos, no los dejan tomar decisiones, no los dejan asumir ciertas responsabilidades. Entonces, además que les negamos un poquitito de esas experiencias necesarias, le estamos creando una inseguridad, porque el mensaje que le vamos a mandar es, eh, usted no es suficientemente capaz y como probablemente le vaya a salir mal, entonces mejor lo hago yo para que quede bien. Entonces va a crecer de forma inconsciente, por supuesto, en la mayoría de veces pensando que no tiene la capacidad para desarrollar una tarea, que es mejor acudir a mamá, que es mejor acudir a papá, o que es mejor que lo hagan los demás porque tal vez yo no voy a poder del todo. Entonces ahí vemos adultos sumamente dependientes de sus papás, que les cuesta tomar decisiones o que simplemente no toman decisiones. ¿Ven? Es como, aquí la importancia de ver cómo la construcción del autoconcepto nos va a influir en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, digamos, entender que en esta primera etapa, en la primera infancia, nosotros vamos a estimular para que ellos puedan tener un desarrollo completo, integral, como te decía al principio, y hablo de nosotros en el sentido de adultos que estamos cerca de esos niños, responsables del desarrollo de esos niños, docentes, maestras, familia, todas las personas que estamos alrededor, porque de acuerdo pues con las teorías del desarrollo, en esta etapa, en la primera infancia, ellos empiezan a crear un conjunto de cambios, pasan por procesos de cambios físicos, cognitivos, emocionales, descubrimientos de sí mismo, descubrimiento de mecanismos internos y externos de la interacción con los otros, del propio cuerpo, de sus capacidades cognitivas, lingüísticas, socioemocionales, y es inmensamente grande. Entonces, si el chico no logra, si los niños no logran tener los suficientes estímulos o reforzamiento de parte de las figuras importantes en su vida, pues no, muy probablemente este desarrollo no sea lo más adecuado posible. Por ejemplo, en las teorías del desarrollo de Erikson, acordate que habla acerca de las tareas del desarrollo y que de acuerdo con cada etapa, así eran las tareas que los chicos iban cumpliendo. Y para Erikson, este desarrollo es un conjunto de actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de construcción de la identidad, de las competencias emocionales, sociales, comprensión y regulación de las emociones, y que poco a poco, a partir de todo eso, se va adquiriendo dominio sobre sí mismo. Quiero rescatar aquí la importancia de esa construcción de identidad. ¿Quién soy? Mis competencias emocionales. ¿Cómo me siento?
cómo reacciono ante esa emoción, cómo se supone que debo hacerlo, cómo empiezo a adquirir dominio de mí mismo. Además, él señala que en el desarrollo humano se enfrentan crisis, esas que habíamos mencionado anteriormente, tareas que tiene que adquirir la persona. En estas crisis que va sufriendo el ser humano, debe adquirir una habilidad. Por ejemplo, en la etapa de los desde los primeros años, del primer año hasta los 10 años, ellos empiezan a atravesar por crisis importantes que van a estimular en ellos el desarrollo de la confianza en sí mismos, la autonomía, la iniciativa y, por supuesto, la laboriosidad, sentirse capaces. Si un niño no desarrolla la confianza en sí mismo, por supuesto que se va a sentir inseguro y desconfiado. No va a pensar que el mundo es demasiado complicado para enfrentarse a él. Si no desarrolla, por ejemplo, la autonomía, que es en los primeros años en que empiezan a vestirse solos, a caminar, a hacer sus primeras tareas, porque tal vez los papás no le permiten ese estímulo, entonces va a crecer como una persona con muchísimas dependencias. Si no se percibe a sí mismo con capacidad de tener iniciativa, de tomar decisiones por sí mismo y asumir el resultado de esas decisiones, pues se le va a restar la experiencia de ese ensayo y error que todas las personas necesitamos para la vida. Y por supuesto la laboriosidad que le va a permitir aprender habilidades, enfrentar sentimientos de frustración incluso cuando no pueden desarrollar una tarea, que también son necesarias, como lo decía Erickson. Las crisis son necesarias para que el niño vaya a adquirir esa habilidad, hasta que llegamos a la parte de la construcción de la identidad, y todo ese proceso fundamental sucede en los primeros años de vida. Entonces, a lo que quiero llegar es que las familias y los adultos veamos cómo es en la familia y la escuela donde se construyen esos dos primeros escenarios importantes para la construcción del autoconcepto, porque van a ser las principales influencias. Los adultos quienes me modelan, los adultos que me dicen cuáles son sus valoraciones acerca de mis habilidades, mis experiencias, mis errores, mis tareas realizadas o no. En la escuela los niños y las niñas van a pasar por múltiples experiencias de éxito y de fracaso, tanto a nivel académico como social. Este es un lugar en donde van a poner a prueba todas las habilidades que aprendieron previamente en la familia. Y por supuesto en la familia va a ser ese primer momento donde ellos se perciban a sí mismos con una estructura de masculinidad y feminidad, de acuerdo como sean los valores de su familia, la forma de crianza de su familia y cómo tienen que desempeñarse en las relaciones interpersonales. En su paso por la escuela y el colegio, ellos van a recibir muchísima información sobre su forma de pensar y de resolver conflictos. Van a aprender a ser empáticos, tienen que darse cuenta que hay otras personas que piensan diferente y que eso más bien es enriquecedor. Si contribuimos a que creen un autoconcepto positivo, se percibirán como competentes, capaces y eficientes, lo cual es fundamental para su futuro éxito o fracaso en algunos casos. Es importante también entender que desde la parte de orientación hay que trabajar muchas herramientas de prevención y por supuesto yo soy muy partidaria que hay que darle herramientas a las familias. A veces las familias no actúan de cierta forma, no por gusto, sino porque no adquirieron esa competencia parental, porque no tuvieron el privilegio tal vez de tener una educación académica o una formación en crianza como otra persona. Entonces, este tipo de espacios, nosotros como profesionales en orientación, desde los centros educativos o el lugar donde estamos trabajando, si tenemos la oportunidad de tener acercamientos para sensibilizar a las familias, es primordial trabajar con ellos herramientas parentales de comunicación, de asertividad, de estilos de crianza, de hábitos de estudio y por supuesto todo lo que tiene que ver con el desarrollo del niño
en la construcción del autoconcepto y cómo esto va a tener una influencia significativa en el desarrollo vocacional. Cómo cada una de las tareas que como papás hagamos con nuestros hijos va a estimular sus propias habilidades. Estamos modelándolo o modelando. Trabajar también mucho los estereotipos de género, cómo criamos a los niños y a las niñas. Acordate de que te decía anteriormente que en el hogar es donde vamos a aprender el estilo de masculinidad y feminidad. Entonces, Claro. muy probablemente una niña crea que puede ser una gran científica, que pueda ser una gran doctora, que a estudiar en el extranjero, si escucha desde niña que puede hacerlo y que tiene la Ujú. capacidad de hacerlo, igual que si fuera un varón. Y si no, y si lo que esa niña escucha es que las mujeres eh, estudien, vaya a la universidad, saque algo rapidito, busque esposo, tenga hijos y cuando ya tenga todo eso ya tiene que ser una mujer completa, porque ese tipo de estereotipos aún existen en Claro. este momento de la historia. Entonces, estimular mucho a los papás en esta sensibilidad hacia los estereotipos de género, que a veces nuestras hijas no optan por una carrera científica, como se hablaba en la semana de orientación de las carreras STEAM, no porque no puedan, sino porque ni siquiera tenían idea que podían, porque su proceso de formación en la primera infancia y en el desarrollo de ese autoconcepto no les permitió darse cuenta que tenían toda la capacidad y las oportunidades para hacerlo. Por supuesto, creencias estereotipadas, acordémonos un poco de que las ideas que se dan que tenemos las personas se convierten en creencias, en algo que damos por un hecho. Por ejemplo, si todo lo que tiene que ver con la violencia, con la anulación de las niñas, con la importancia que se le da a la formación académica, a la importancia de estudiar, de desarrollarse profesionalmente, a cómo una buena profesión, una buena formación académica va a poder mejorar mi estilo de vida, mi calidad de vida y la calidad de vida de las personas que me rodean, de acuerdo a la percepción que los niños tengan de esas realidades, así lo van a creer y lo van a considerar. Es por eso que a veces, si en la familia no tenemos ese tipo de estímulos, ellos no tienen más bien ese tipo de estímulo, nosotros en la escuela debemos ser ese factor que estimule y que propicie ese tipo de ideas, que desmitifique todo tipo de creencias de que la educación tal vez no es la prioridad para esa familia, que las chicas no necesariamente tienen que ir a la universidad o que hay otro estilo de vida diferente y que mientras se viva, mientras se salga adelante, está bien. Por supuesto que no quiero en ningún momento que se me malentienda que las personas que no optan por una carrera eh, están mal, ¿no? Cada quien tiene su estilo de vida, sino que propiciar en ellos ese estímulo y esa necesidad, esa curiosidad por aprender, esa curiosidad por sentirse capaces de lograr un reto académico, aunque sea difícil. Ese ensayo, error, lo vuelvo a intentar, la perseverancia, la tolerancia a la frustración es muy importante. Y por supuesto el entender, porque es una realidad, que entre mayor sea el conocimiento, los estudios universitarios de los padres, mejor va a ser la calidad de vida en la familia, van a tener mayor acceso al trabajo, van a tener mayor estabilidad en el trabajo, un mejor salario, entonces por ende, mejores oportunidades de vivienda, de educación, oportunidades para que sus hijos no se estudien en una academia aparte, sea de inglés, de robótica, lo que sea. Entender cómo todo es como un encadenamiento, es la idea, que los papás estimulen en los chicos esa curiosidad por siempre ser personas de mejora, siempre buscar cómo ser siempre perfectibles. Por supuesto,
trabajar en las oportunidades, nosotros como orientadores, estimular en los chicos que vean el montón de oportunidades que tiene el mundo. Afortunadamente estamos en la era tecnológica, dicen. Hay muchísimas cosas que en la parte vocacional se van a ir transformando. Tenemos que trabajar en ello, enseñarles a los papás que ha cambiado también todo el panorama vocacional, que los chicos tienen un montón de oportunidades diferentes y que además tienen que valorar si las carreras o los intereses vocacionales que tienen en este momento van a tener cabida en el futuro. Entonces es como una mirada objetiva de una integralidad que, que conlleven el desarrollo del niño, porque a veces los papás piensan, no, es que todavía están muy pequeños, esto todavía no es para mí, está en materno, está en primero. No, es que esto es todavía cómo le voy a hablar yo de estas cosas. Y no es que se siente con el niño a decirle, mire, si estudia una buena carrera que tenga que ver con ingenierías, va a tener mejor oportunidad laboral. No, de eso no se trata, sino que nosotros como profesionales podamos estimular actividades que propicien la sensibilidad de acuerdo con la etapa de desarrollo y que los papás puedan ver esa importancia y generar en ellos la curiosidad para revisar en sí mismos sus gustos, sus pasiones y de qué forma ellos pueden ir combinando ese tipo de gustos y pasiones con la vocación y con su trabajo. Nosotros, por ejemplo, en primaria, trabajamos mucho lo que es los talleres con padres, en lo que te hablaba de estereotipos de género, en la parte vocacional, que ellos entiendan que se inicia desde la primera infancia y todo eso genera en los papás inquietudes y esas inquietudes del padre de familia hacen que le den muchísima más importancia al papel que están teniendo en ese momento. Que aunque esté pequeñito, que aunque esté en paterno, transición, primero o segundo grado, tienen que trabajar en que la construcción de ese autoconcepto infantil sea lo más adecuado posible para que el niño se sienta con capacidades y seguro de tomar decisiones en el futuro. Con respecto a la importancia del autoconcepto y el desarrollo vocacional, es fundamental entender que existe este concepto de autoeficacia vocacional. ¿Cómo me percibo a sí mismo? ¿Será que soy capaz de encaminarme en este rumbo con esta carrera, con esa elección? ¿Será que puedo con esta toma de decisiones? ¿Es demasiado complicado para mí? Y todo ese tipo de ideas aparecen en la cabeza de una personita de 15, 16, 17 años que tiene que enfrentarse a una elección vocacional y que se supone que ella tiene que ser maduro y tiene que entender y tiene que tener un autoconcepto adecuado, sentirse capaz y mágicamente ya va a hacer una buena elección, una buena toma de decisiones, con una plena conciencia de quién es, con una plena conciencia de todas sus oportunidades y que todo eso le va a llevar a una vida exitosa. Pues no, no es así tan mágicamente, es que es un proceso que precisamente se tiene que estimular a lo largo de toda su formación educativa, porque precisamente el sentirse autoeficaz vocacionalmente tiene que ver con los juicios de las personas que tengan acerca de sus capacidades de alcanzar ciertos niveles determinados de reconocimiento. ¿Me siento capaz de elegir una carrera de ciencias? ¿Me siento capaz de elegir una carrera de matemática? ¿O me siento capaz con habilidades para trabajar con niños, con personas adultas mayores? ¿Será que tengo esa suficiente empatía? ¿Será que tengo ese amor y esa lectura emocional para trabajar con los niños? Entonces, este tipo de cuestionamientos son los que se hacen esos muchachos en ese momento. Y todos esos cuestionamientos tienen una historia detrás, que son precisamente todas estas experiencias a las cuales ellos se enfrentaron y que fueron construyendo el autoconcepto, lo que creen que son y de lo que creen que son capaces. La autoeficacia, entonces, va a ser el principal medidor entre las capacidades y los intereses. Y vean qué importante esto. La autoeficacia es el principal mediador entre las capacidades y los intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me creo que no soy capaz, voy a tener interés en incursionarme en la carrera de las
ciencias médicas, como, como el costarricense Franklin Chan, que soñó con la NASA y creyó que tenía capacidades y sus intereses se encaminaron hacia ahí y llegó hasta allá. ¿O será que me creo tan poco o tengo una valoración de mí misma tan errada que no me voy a dar ese tipo de oportunidades? Entonces, yo creo que esa es la premisa principal, que los adultos entendamos que lo que nosotros decimos a nuestros niños, que lo que nosotros les enseñamos, cómo estimulamos la construcción de quiénes son, va a determinar muy probablemente su futuro, de forma que incluso los limite. Y con esto no quiero decir que haya situaciones absolutamente determinantes y que una persona que haya atravesado por una situación sumamente difícil y grave no la pueda trabajar, no pueda hacer una reflexión interna y superarla. No, por supuesto que pues, se puede hacer, sea cual sea la situación límite a la cual se haya enfrentado, pero sí va a ser un condicionamiento importante que va a tener una influencia significativa en el desarrollo vocacional, porque no es lo mismo la autoeficacia vocacional de un niño o una niña con bueno, en el momento que toma la decisión vocacional, un adolescente con un autoconcepto adecuado a una persona adolescente con un autoconcepto de inferioridad, que se limite a sí mismo, que vea oportunidades y tal vez las deje ir porque no se ve capaz de enfrentarlas. Por otro lado, las experiencias académicas generadas por las oportunidades del contexto tendrán una incidencia en la autoeficacia percibida y en los intereses. Esto quiere decir que lo que nosotros hacemos desde los centros educativos, que lo que nosotros propiciamos como oportunidades para los chicos, van a marcar significativamente sus intereses. Muy probablemente un chico en un proceso vocacional donde se le hable de las oportunidades de becas para las niñas que quieren ser ingenieras, le abra un campo de posibilidades que tal vez ella no sabía que tenía, porque desconocía primero que era capaz y que tal vez en el mercado educativo y laboral se abren ese tipo de oportunidades para las mujeres. Quiero como ir cerrando con una serie de pautas para mejorar el autoconcepto en los niños y en las niñas. Tienen relación, por supuesto, con mejorar esa percepción que tienen de sí mismos, enfrentarse de una manera más adecuada a las situaciones de la vida. Tienen relación, por supuesto, con la forma en que les hablamos a las personas menores de edad. Nosotros, quienes estamos a cargo, cómo nos dirigimos a ellos, cuál es el mensaje que les enviamos. Si sos capaz, si tenés esa habilidad, si es importante entender que no todo sale bien a la primera, que hay que intentarlo, que hay que ser perseverante. Enseñamos tolerancia a la frustración, que, que no importa si se da en algún momento un tropiezo, un fracaso o se te cierra una puerta, que hay que buscar otras oportunidades, que nos perciban a los adultos como, como personas que confiamos en ellos, que confiamos en sus decisiones, en su forma de pensar, en lo que pueda hacer y que aunque se equivoque, vamos a estar para acompañarlos e intentarlo otra vez. Para ellos en estos primeros años es fundamental percibir que su papá o su mamá confía en ellos, aunque se equivoquen, aunque no haya salido la situación del todo bien. Las etiquetas, por supuesto, es eh, indispensable trabajar, que ciertas eh, tareas, costumbres, carreras, actitudes, formas de ser, de pensar son solamente de ciertas personas y de otras no. Las etiquetas también de género, estereotipos de género, lo que es para masculinidad, feminidad, eso tiene que ser superado prácticamente. Hay que trabajar mucho en superar ese tipo de pensamientos para que nuestras futuras generaciones ni siquiera lo valoren en algún momento, sino que culturalmente vayamos evolucionando, que las capacidades son del ser humano,
no son de sexo. Por supuesto, las expectativas que tengamos de ellos, cómo los percibimos, qué esperamos de ellos y que siempre sea lo mejor, aunque tal vez a veces como adultos no nos sintamos tan seguros, hacerles sentir a ellos que realmente lo estamos y confiar en ellos. A veces les ponemos un reto y nos sorprendemos de que los niños, aunque sean muy pequeños, 5, 6 años, 7 años, y realmente ellos tienen muchísimas capacidades, aprenden muy rápido. A los chiquillos prácticamente manejan herramientas tecnológicas de forma intuitiva, que tal vez vos y yo, bueno, aprendimos ahí con un video manual, tutorial, y ellos lo hacen de forma intuitiva. Entonces, siempre confiar, siempre que ellos vean en nosotros que tenemos una expectativa muy positiva de lo que pueden hacer, que tenemos una imagen positiva de ellos. Por supuesto, no sobreprotegerlos, no es resolverles la vida. Recuerden que el desarrollo vocacional es esa autoeficacia. ¿Cómo me considero yo capaz de desempeñarme en cierta área? Entonces, si nosotros los sobreprotegemos, los limitamos. Entonces, el mensaje es, no voy a poder, entonces ni siquiera me voy a encaminar hacia ahí porque no lo voy a lograr. Y, por supuesto, en la toma de decisiones, el estímulo de la toma de decisiones es importante. Las habilidades para la vida son fundamentales y ahora lo vemos en lo que llaman eh, las habilidades blandas, la nueva era de desarrollo de tecnologías, el montón de carreras que en un futuro van a estar obsoletas, que ya no van a existir. Entonces, enseñarles a los chicos que en la toma de decisiones tiene que haber una valoración de un montón de situaciones que van a influir en lo que nosotros vamos a hacer y no simplemente que se haga por un asunto como de pasión, de impulsividad, que en ese momento lo quise hacer. Entonces, entender que no se hace en duodécimo y en quinto, sino que desde el momento en que los dejamos asumir una responsabilidad cuando están en primer grado, desde el momento en que les damos una expectativa de cómo se supone que tienen que ellos relacionarse con otros compañeros, con empatía, con amabilidad, con respeto, ese montón de habilidades que tienen que ver con el desarrollo personal y el desarrollo del autoconcepto van a tener una influencia significativa en el posterior desarrollo vocacional. Como te digo, la mayoría de forma un poco inconsciente, por eso es tan importante el trabajo del autoconocimiento, el siempre hacer una revisión, el estimular a los chicos, pero ahí va a estar. Entonces, comprender cómo desde muy, muy pequeñitos tenemos que trabajar en prevención, en estimularlos, en intervenir y desarrollar en ellos todas esas montón de capacidades que tienen. Y bueno, desde mi experiencia es maravilloso verlo. Usted les pone un reto, usted les dice, bueno chicos, ¿qué hay que tomar en cuenta eh, cuando uno tiene un temor, cuando usted sabe que tiene que enfrentar una situación? ¿A quién puedo recurrir? Y que un chiquito de primer grado te enliste un montón de recursos de apoyo personales, bueno, es un orgullo. Como él solito, desde tan pequeñito, tiene una conciencia tan plena de todo lo que le rodea y de sí mismo. Y precisamente todo esto desde orientación, ¿no? Desde la primera infancia. Claro, muy bien, Eriquita. Qué importante todo lo que nos has brindado hoy. Eh, Creo que también hay que rescatar que el dejar de hacer también es un proceso vocacional, ¿verdad? El dejar de acompañar eh, va a ser, al final de cuentas, los niños tienen un proceso vocacional, estemos o no estemos acompañándolos. Entonces, Claro, claro. lo más importante es brindar esas pautas, esa ruta, ¿verdad? Acompañarlos Ujú, para que ellos ujú. pues tengan esas habilidades, esas competencias que vos estabas mencionando y que amplían el panorama al final de cuentas a la hora de tomar las decisiones. Que eso es lo más importante, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Entonces, sí, La excelente. idea es sensibilizar, ¿verdad? Para que... Ujú, Así es, excelente también lo de desmitificar, ¿verdad? De que no existe la orientación vocacional en primaria, porque incluso en algunos colegas lo he escuchado, el negar, ¿verdad? Que exista y no,
más bien es donde más están absorbiendo, ¿verdad? Información, descubriéndose, Ujú, conociéndose, y de ahí todo este tema ujú, del autoconcepto que se construye y que estás mencionando es súper importante para a lo que vayan a aspirar, como vos decías, ¿verdad? Es ujú, como ujú. diríamos en atletismo, ¿verdad? Ponerles el listón cada vez más alto y porque ellos puedan dar Ujú, un brinco aún más elevado de lo que ujú, eh, quisieran ujú. esperar o pensar. Entonces, no, pues agradecerte muchísimo el tiempo. No sé si tienes algún mensaje de despedida para los colegas y damos por finalizada la actividad. Muchísimas gracias a vos, David, por el espacio, por tu tiempo, al Colegio de Profesionales en Orientación, por las estrategias tan bonitas que han estado implementando y a mis colegas, ¿verdad? En primaria, que por favor trabajemos mucho con los papás, con los niños, que sensibilicemos en esa importancia de que eh, la autoeficacia tiene relación entre mis capacidades y mis intereses. Si yo me siento capaz, me abro puertas, me abro un mundo de oportunidades. Pero si tal vez este niño no se siente capaz, pues se va a limitar a sí mismo, no porque no pueda, sino porque no sabe que puede. Entonces, pues eso me parece fundamental. Para eso estamos ahí y qué bonito marcar la vida de una personita de forma positiva. Ujú, Te agradezco un montón, exactamente. de verdad, y por el espacio, por tu amabilidad. No, muchas gracias a vos y totalmente de acuerdo. Estamos para marcar vidas y lo ideal es que no solo marquemos la vida de esa persona, sino de ese orientado, de esa orientada, sino que marcamos sus generaciones, porque sabemos que, como vos decías, todo va encadenado, ¿verdad? Pues sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y todas los que nos han acompañado. De verdad esperamos que esta charla haya sido de beneficio para cada uno de ustedes e invitarles a seguir haciendo lo mejor de cada uno en sus ámbitos laborales, donde sea que se desempeñen, y nunca perder la mirada de que el objeto por el cual nosotros estamos ahí es la persona, sea cual sea la edad que tenga, y siempre estamos para con ellos y con ellos, ¿verdad? Así que muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.